y damos inicio. Bienvenidas preciosas mujeres de oración, mujeres de batalla, mujeres que buscan hacer la voluntad del Padre. Es para mí pues un placer seguir estudiando juntas el libro de Oseas. Hoy estudiaremos el capítulo 9. Este capítulo está conformado por 17 versículos y hoy estudiaremos los versículos del 1 al 7. Y el tema que le he puesto a este estudio es Israel vuelve a mí. Y como lo estaba diciendo, este libro o este capítulo lo vamos a seguir estudiando, ¿sí? Desde su contexto, tanto histórico, cultural, económico y espiritual. Como vimos nosotros, el libro de Oseas está dividido en dos divisiones. Primero, los primeros capítulos del 1 al 3 habla de la historia familiar de Oseas, que está envuelta en adulterio, está envuelta en mentiras, abandono por su esposa, Homer, que ejemplifica la infidelidad de Israel para con Dios, mientras que Oseas ilustra el amor de Dios para con su pueblo. Y de los capítulos del 4 al 14, ¿sí? Está hablando la apostasía de Israel, que contiene vividos mensajes de los pecados de Israel y también el deseo apasionado de un Dios que ama a su pueblo y que espera que se vuelva a él. Y vamos iniciando, vamos abriendo este capítulo, hablando sobre lo económico y espiritual de Israel. Vemos que Israel estaba comenzando a considerar la prosperidad como una indicación de que todo estaba bien en la nación. En otras palabras, estaba tratando de incrementar la producción de la tierra. Pero Dios le dijo que no eran más que una novilla obstinada reincidente. Y esto lo vimos en Oseas capítulo 4, verso 16. Él los había bendecido, los había enriquecido, pero la riqueza los había enseguecido con respecto a la realidad de su condición espiritual, como lo confirma Isaías capítulo 28 que dice. Empieza diciendo el versículo 1, ay, de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Aquí vamos a hacer una pausa, porque este ay llama mucho la atención. Y este ay significa dolor, significa angustia, significa aflicción. Ay de los rebeldes, ay de Efraín. ¿Sí? Entonces los ay son el juicio final de Dios que pronuncia sobre las personas desobedientes, sobre los que no guardan su palabra, sobre los malvados. Y en Apocalipsis capítulo 8, verso 13, podemos nosotros encontrar tres ayes de los cuales habla el apóstol Juan ahí en la profecía de que da en Apocalipsis. Y dice así, el versículo 13 del capítulo 8. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Aquí yo les he dejado referencia para que ustedes puedan leer y buscar, ¿sí? Sobre la profecía que el Señor manda a través del Mesías resucitado, a través del apóstol Juan, para las iglesias, para las naciones, para los pueblos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos como dije, son el juicio final de Dios. Son tiempos de grande angustia y aflicción para los que han prometido su lealtad al anticristo, su lealtad a las naciones, su lealtad al sistema durante todo el tiempo. Y regresamos nuevamente a Isaías 28. Vamos a leer el versículo 2 que dice, he aquí, el Señor tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín,
y será flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira. Se traga tan luego como la tiene en mano. En aquel día, el Señor de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos cerraron el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados con el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. En realidad, Efraín estaba al borde del cautiverio. Era el castigo de Dios que anunciaba por medio de los profetas. Aunque Dios ama a su pueblo, como lo hemos visto a lo largo de estos estudios, y que promete restaurarlo, o sea, Él lo promete restaurar, pero sin embargo, debemos entender que Él va a restaurar es al que se arrepiente. El problema es que muchas veces damos por aceptado la misericordia de Dios. Sabemos que es infinita, sabemos que la misericordia del Señor nunca se acaba, ¿sí? Sabemos que Él es paciente y que sabemos también que su amor es ilimitado. Pero, eso no quiere decir que pasará por alto las consecuencias de nuestros pecados, que van en contra del mandamiento, transgrediendo la Torah, transgrediendo los mandamientos, siendo consciente de la transgresión, como lo vemos en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, al irse en contra de la ley, que es santa y perfecta, vas en contra de la santidad de Dios, porque la palabra es el espíritu del Mesías. Y al ir en contra de la palabra de Dios, estamos yendo en contra de la santidad de Dios. Y este capítulo 9 nos va a explicar. Así que, amadas hermanas, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos dé mucha sabiduría, para poder entender la palabra del Señor y para poder asimilar y poder también entender en qué bando estoy, para poder también que el Señor a través de su Santo Espíritu nos revele, ¿sí?, qué es lo que hay que cambiar de nuestras vidas. Así que les invito a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, te damos gracias por tu palabra, porque nos revela, Señor, Padre, tu voluntad. Nos revela, Señor, a través de cada consejo, de cada mandamiento, Señor, Padre, lo que nos es bien para nosotras. Por eso en esta mañana, Padre, al estudiar este libro, Señor, de Osea, el capítulo 9, lo pongo en tus manos, Padre, porque el que tiene la sabiduría para hablar a su pueblo eres tú. Nosotros simplemente somos vasos inútiles, Señor. Shofar, Padre amado, que si tú no los tocas, Padre, no podemos dar ningún sonido. Por eso, Padre, yo te ruego, Señor, que a cada una de mis hermanas que están aquí presentes, Señor, Padre, le des esa sabiduría, ese entendimiento que solamente tú lo puedes dar a aquellos que te lo piden. Te ruego por cada una de ellas, y no solamente por las que están aquí, Señor, escuchando tu palabra, las que, Padre, quieren aprender más de ti, sino por aquellas que, Padre, oirán a través de este mensaje grabado, Señor, de este estudio grabado. Te doy las gracias, Padre, por tu presencia, porque sé que estás aquí. Y sé que tú nos guiarás a todo entendimiento, a toda justicia y a toda verdad. En el nombre del Mesías resucitado, de Yeshua, te doy las gracias y quedamos en tus manos. Amén. Amén, amadas hermanas. Ahora sí, vamos con esta introducción. Vamos a irnos al versículo 1 de Oseas, capítulo 9, que dice así. Comienza diciendo: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Y me gustó mucho también la versión de la Biblia, el oso, que también la traje para hacer comparación, para poder entender más. ¿Por qué? Porque, la otra versión, la BLS. ¿Por qué razón? Porque esta versión es como más clara, ¿sí? Más entendible. Y dice así: el profeta dijo al pueblo: no cantes victoria, Israel. No imites a esos pueblos que saltan de alegría. Te has apartado de Dios.
Has adorado a dioses falsos. Has sido infiel a tu Dios, porque al ver tus cosechas, diste gracias a dioses falsos, que es lo que vimos nosotros en Isaías 28, capítulo 1 en adelante. Entonces, cuando aquí el profeta Osea le dice al pueblo, no te alegres, no te regocijes, aquí se centra sobre el juicio, ¿sí? Anunciado previamente que Israel regresará a Egipto, y esto lo vimos en el capítulo 7, verso 13, con nuestra querida hermana Yamilita. Dice, volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arcos engañosos, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. O sea, aquí vemos porque este capítulo 9 habla sobre el juicio a Israel, sobre el castigo a Israel. Y luego vemos en el capítulo 8, que lo vimos con nuestra hermana Danielita, que dice así, verso 3, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso el Señor. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará sus pecados. Ellos volverán aquí. La sentencia que el Señor le da ahora a, este, a, a Israel. ¿Por qué? Por continuar persistiendo en el pecado. Y le sigue exhortando y le sigue hablando, ¿sí? Y le dice que no sean, que no se alegren como los demás pueblos. Dicen, Israel, no te alegres hasta saltar de gozo como los pueblos. No te goces. ¿Por qué? Porque aunque se salgan con la suya más tiempo, no lo lograrán. ¿Por qué? Porque aquí le dice, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Te has apartado, te has prostituido, como lo vemos acá en la otra versión, ¿sí? Te has apartado de tu Dios adorando dioses falsos. Tú has sido infiel, te has prostituido, apartándote de tu Dios, del Dios que te sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Y luego en el desierto, en el Sinaí, se les reveló y en medio de relámpagos, de sonidos de trompeta y de shofar, y la montaña envuelta en humo, les dio mandamientos, consejos, cómo vivir. Pero ¿qué le dijo? Amaste salario de ramera. Tremendo, ¿verdad? Amaste salario de ramera. Te has ido tras dioses, tras otros dioses, actuando como una prostituta. Ahora bien, le dice que la era no le dará más trigo en todas las eras de trigo. O sea, el trigo ya no le iba a dar, porque ellos habían tomado las eras, las habían tomado como templos de adoración para sus falsos dioses, y esto lo vamos a ver aquí, ¿sí? Este, por lo general, ¿sí? Aquí podemos ver esta imagen que he traído, por lo general, las construían, ¿sí? Las eras las construían por encima de una colina. Sí, aquí construían las eras, o sea, en las montañas, arriba en lo más alto construían las eras. Y aquí los campesinos, que traen también estas imágenes para poder ver un poco más y poder entender, ¿sí? La historia, ¿sí? El contexto histórico del cual está hablando aquí el profeta. Aquí los campesinos golpeaban el trigo arrojándolo al aire. Como vemos aquí en esta imagen, aquí podemos ver el trigo y podemos ver que se separa, pues, a los golpes separan el trigo con la pelusa. Entonces, de esta manera separaban el trigo de la cáscara, y esta pelusa se la conoce también como el tamo, ¿sí? Y en el Salmo 1, el rey David hace referencia sobre esta pelusa, sobre esta pelusa llamado tamo, y dice así, no así los malos, que son como tamo que arrebata el viento, ¿sí? En tiempos de las cosechas, a menudo los hombres pasaban toda la noche, ¿sí? Cuidando el trigo. Esto me recuerda mucho, yo no sé si a ustedes las conecta con la historia de Ruth con Boaz, cuando Noemí le dijo a Ruth llegando el tiempo de la siega, y aquí Boaz avienta esta noche en la parva de las cebadas. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Y dice la palabra en el capítulo 3, que ustedes pueden leer la historia de Ruth, sí que es muy hermosa y que tiene mucha revelación para nosotras. Versículo 6 dice que Ruth descendió al aire, hizo todo como le dijo, pues, que hiciera su suegra.
Entonces las eras, como estaban en lugares altos, ¿sí? Israel comenzó a usarlas como lugares para hacerle sacrificio a sus dioses, a dioses inventados, a dioses de las naciones, a dioses que ellos antes no conocían porque ellos conocían solamente al Dios de Israel. Entonces Israel consideró, ¿sí?, las cosechas que habían recogido como pago de sus ídolos, ¿sí?, y no como un regalo de Dios. Es por eso que el Señor en el versículo 2 le dice, vámonos al versículo 2, la era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Ya no los iba a dar. Sí, que la era ya no los iba a sostener. Ya no, ¿por qué? Porque ellos habían pecado. Habían tomado estos lugares, este lugar para adoración de sus dioses falsos. Ahora bien, vamos a ver qué era el lagar, porque aquí está hablando en el versículo del lagar. Bueno, según el Strong 3342, dice que el lagar es bebedero, ¿sí? El bebedero es tinaja para vino, en donde se trituran las uvas. Este era el lagar que trae esta imagen. Este es el lagar. Entonces, el lagar, como vemos, era un lugar para aplastar las uvas, como lo vemos aquí en esta imagen. Es más, también lo podemos ver en Jueces, capítulo 6, verso 11, que dice así, y el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Esta conexión es muy importante entender, ya que el lagar era especial, no solamente por el lugar donde extraían el vino de las uvas, sino que también este lugar era un lugar de reunión, donde ellos se sentaban, se reunían para compartir la palabra, para meditar en la Torah. Y también este lugar era un lugar también sagrado porque aquí preparaban los alimentos, ¿sí? Entonces, este lugar tan importante lo convirtieron en un lugar también de adoración pagana. Dios, a través del profeta Oseas, les recordaba que Él era quien les daba el trigo. Y ellos le daban la gratitud a dioses inventados. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál fue el pecado de Israel? Bueno, el pecado de Israel fue hacer alianza con las naciones extranjeras, de lo cual el Señor le había dicho que no las hicieran, como lo vamos a ver en Éxodo, capítulo 23, verso 32, que dice, no hagan ningún pacto con ellos, ni con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Es decir, Dios las advertía continuamente al pueblo en cuanto a las religiones falsas y sus ídolos. En Egipto habían estado rodeados de ídolos, de hechiceros. Sin embargo, dejar esa tierra idólatra no quería decir que estuvieran libres de las influencias de las religiones paganas, no. La tierra de Canaán estaba igualmente plagada de idólatras. Dios sabía que el pueblo necesitaba una fortaleza adicional. Por lo tanto, hacía hincapié a través de los profetas, hablando una y otra vez constantemente, en que evitaran las influencias de las religiones paganas. Pues de lo contrario, les advirtió que serían para ellos una trampa. Te pondrán una trampa para que adores a sus dioses. Pero Israel no obedeció, contaminó su corazón en todas las áreas de su vida, apartándose de su Dios. Israel dejó de amar a Dios y comenzó a depender de su seguridad y de la seguridad de las naciones. Ellos buscaron su seguridad en el hombre y como dice Jeremías capítulo 17, verso 5, dice, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Esto es tremendo, ¿sí? Apartarse del Señor, de confiar en el hombre, de confiar de apoyarse en el brazo humano. Y Dios dicta sentencia. Y esto lo vemos en Isaías, capítulo 30, verso 1, que dice, Dios ha dictado esta sentencia. Ay, aquí vuelve nuevamente
A ver, este ay. Este ay debemos recordar que significa dolor, aflicción, sufrimiento. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. Recordemos que Egipto significa pecado. La protección de Faraón será su vergüenza, el refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. ¡Ay, qué dolor, qué angustia, qué aflicción les espera a los que confían en el hombre, a los que buscan refugio en Egipto! Qué dolor les espera a los que dice aquí Isaías, se refugian bajo la sombra. También podemos decir nosotros, ya no de Egipto, sino del sistema. Los que se refugian bajo la sombra de las naciones. ¿Qué dolor les espera? Y Santiago capítulo 4 es muy claro al decirlo. Verso 4, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Terrible, ¿verdad que sí? Entonces, la pregunta tal vez que usted me haría, bueno, hermana Esther, ¿qué es la amistad? ¿Qué es la amistad del mundo? Bueno, la amistad del mundo o la amistad con el mundo significa vivir, amar y estar de acuerdo con los deseos de la carne. Y el espíritu que lo impulsa a esto. Yo, yo, yo siempre, yo. Yo no me merezco esto. Yo, ¿por qué tengo que sufrir esto? Yo, ¿por qué tengo que padecer? Yo merezco lo de acá. Bueno, el apóstol Juan, que me gusta mucho en la versión justamente que lo traje, capítulo 2, verso del 15 al 17, dice, no sigan amando al mundo, ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo. Desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones. Dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. Entonces, ¿cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son los deseos de los ojos? ¿Mm? Y la pregunta sería también esta. ¿Cuáles son los deseos de la carne, los deseos de los ojos que me están robando mi comunión con el Padre? ¿Cuáles serán? Yo he venido escuchando a través de cada uno de estos estudios que han traído nuestras hermanas. Y bueno, y yo creo que el Señor nos sigue recalcando, nos sigue hablando de lo mismo. ¿Será el Internet, el Facebook, la televisión, las telenovelas, los negocios, trabajo? Porque el sistema nos enrola, nos acorrala, ¿sí? Y nos quita el tiempo que debe ser primero para Dios y luego para nuestra familia. ¿Por qué? Porque todo el sistema, todo lo que ofrece el sistema son distractores que evitan, ¿sí? Que nos roban, ¿sí? Que podamos nosotras leer la palabra del Señor, que podamos meditar y que podamos orar. ¿Por qué? Porque está aquí en nuestra cabeza. Despertamos con el pensamiento, ¿qué es lo que voy a hacer hoy día? Tengo que ir acá, tengo que ir allá, necesito hacer este emprendimiento. Y olvidamos a nuestros hijos, olvidamos a la familia por estar pensando en crecer más, en crecer más. ¿Por qué? Porque no estamos contentos con lo que tenemos. ¿Qué dijo el Señor en su palabra? Que contener abrigo, casa, alimento, estemos contentos. Por eso es importante cuidar todo lo que vemos, ¿sí? O todo lo que oímos.
porque de ahí se genera una tremenda lucha que combaten dentro de nuestros cuerpos y nada bueno tiene para nuestra vida, porque decimos, yo quiero tener un carro nuevo, ya no me conformo con el carrito que tengo, quiero uno mejor, porque tal persona se compró un carro hermoso, yo también quiero un carro hermoso. Nuestros ojos, o lo que oímos. Este mundo, amadas hermanas, es contrario a Dios, donde Satanás ha buscado la forma de engañar y ha logrado desquebrajar familias enteras. Hoy vemos las cárceles llenas. ¿Por qué vemos las cárceles llenas? Porque el hombre se dejó cegar por lo que veía, por el dinero, por el lujo, por la comodidad, y dio oídos a las grandes mafias, al sistema de la corrupción. Entonces, por causa de lo que vieron los ojos y oyeron sus oídos y deseó el corazón, las cárceles hoy están llenas y los cementerios están a full de gentes muertas por causa de la vanidad, ofreciendo placeres para que se pierdan, dándole lo que quieren para que no agraden a Dios. Tremendo. Y continuamos. Ya vimos que la amistad con el mundo significa vivir, amar y estar de acuerdo con los deseos de la carne. Pero el Señor dice que no podemos vivir de esta manera y ser amigos de Dios. Como dice ahí Santiago, no podemos amar al mundo y luego amar a Dios. Porque no podemos amar a dos dioses. Vamos a amar al uno y vamos a aborrecer al otro. Tenemos que ser fiel a Dios. La única forma de ser amigo de Dios es alejándose del pecado, volviéndose a Jesús, dándole todo su corazón y siguiéndolo. Y sí, aborreciendo los deseos de la carne, como dice también el apóstol Pablo, todo egoísmo, todo orgullo, toda maldad, y así mismo, amando lo que Dios ama. Yo tengo que amar lo que Dios ama, yo no tengo que amar lo que el mundo ama, porque si yo amo lo que el mundo ama, significa que yo no estoy amando a Dios. Yo tengo que amar lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo noble, todo lo amable, como vemos en Filipenses 4:8. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, pues en esto pensad. Continuamos. Amadas hermanas, como hijas de Dios, debemos buscar vivir una vida enfocada en lo espiritual, no en lo carnal. Por eso debemos pensar, sí, o debemos pasar tiempo con Dios, orando y escudriñando su palabra. Solo así evitaremos tener amistad con el mundo, porque si nosotros no estamos enfocada en esta palabra, si no leemos esta palabra, si no estamos escuchando las instrucciones del Padre, vamos a caer, como lo estamos viendo con Israel en los tiempos de Oseas. Entonces debemos someternos a Dios, a su palabra y a sus mandamientos. Él debe ser el motor de toda esposa, de toda madre, de toda hija, de toda hermana. Continuamos. Como vimos en el verso 2, le decía, la era y el agar no los mantendrán y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra del Señor, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán viandas y moras. Esta profecía se cumplió. Israel termina siendo dividida en dos casas. La casa del norte, que son las 10 tribus, que se la conocemos como Efraín, y la casa del sur, conocida como Judá, que son dos tribus, Judá y Benjamín. Y aquí le dice que irán pues a Egipto y a Siria, donde comerán viandas inmundas. O sea, Efraín terminó esparcido entre las naciones. Y viandas inmundas se refiere a comida no kosher. Y el cumplimiento de la palabra de Oseas la podemos confirmar en Isaías capítulo 65, y esto es tremendo. Dice así el Señor a través del profeta Isaías. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí.
Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije, aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. Un pueblo que en mi propia cara constantemente me provoca, que ofrece sacrificios en los jardines y quema incienso en los altares, que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en vigilias secretas, que come carne de cerdos y en sus ollas cocina caldo impuro. Podemos ver que el Señor pues le había dicho a Israel que no comieran carnes impuras. Ahí encontramos nosotros en Levítico capítulo 11 un listado, qué alimentos comer y qué alimentos no comer. Sí, pero podemos ver que aquí, con lo que dice aquí el profeta, Efraín no guardó los mandamientos y terminaron esparciendo las naciones. Y esta profecía que se cumplió con Israel, justamente el Señor la relata, nuestro amado Mesías, en la parábola del hijo pródigo. O sea, es una conexión. O sea, cuando nuestro amado Mesías habló o sea, habló la parábola del hijo pródigo, se estaba conectando, estaba hablando, era de Israel. ¿Sí? Y vamos a leerla, yo les invito a abrir sus Biblias, vamos a leer aquí Lucas capítulo 15, versos. Sí. Y empieza, y es muy lindo porque aquí empieza el Mesías diciendo, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Aquí está hablando de los dos hijos, la casa del norte y la casa del sur. O sea, cuando Jesús empieza hablando de los dos hijos, está haciendo una referencia. Que estaba hablando era de la casa del norte y la casa del sur. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Quién fue el que fue apartado? Sí, Efraín. En el año 722, Efraín, la casa del norte, termina apartada. ¿Dónde? Fue a Egipto y a Siria. Y recordemos una vez más que Egipto representa el pecado, representa la esclavitud. Y Asiria, este lugar, pues, donde iban a ir todos los exiliados. O sea, los iba a sacar de la tierra. Por eso dice, y fue una provincia apartada, conectada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué desperdió Israel? ¿Qué perdió Israel en las naciones? Allí Israel perdió en las naciones. Perdió su tierra primeramente. Perdió su idioma. Perdió su identidad. Perdió su fe. Perdió su herencia y perdió también sus fiestas solemnes. Y continúa diciendo el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. ¿Qué le comenzó a faltar a Israel? Le comenzó a faltar el calor de hogar. Le comenzó a faltar la familia, el pan, el vino y el mosto. Y dice, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿A cuántas religiones no hemos ido? Muchos han ido a muchas religiones. Yo he conocido hermanos que me han dicho, yo he ido de los mormones, yo los testigos de Jehová, pero nombran una cantidad. Buscando ese pan, buscando ese calor, buscando esa familia. ¿Y qué terminaron? Como dice aquí el versículo 15, apacentando cerdos. Y deseaba, dice, verso 16, y deseaba llenar su vientre en las algarrobas que comían los cerdos, pero no se lo permitían, no le daban. En Asiria, Efraín comenzó a comer cosas inmundas, a escuchar cosas inmundas. Y el verso 17 dice así, continuamos. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda comida que desean y yo aquí estoy muriendo de hambre. Verso 18. Volveré a casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Y le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo.
y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Entonces, aquí podemos ver lo que el hijo pródigo sintió. Ya no pertenezco a la familia de mi padre. Yo he escuchado a muchas personas que han dicho, por mi pecado yo no merezco ni siquiera escuchar la palabra de Dios. Terminó diciendo, perdí mi familia, perdí a mi padre, lo perdí todo por causa de mis malas decisiones. Ahora sí, trátame como cualquiera de tus trabajadores. Verso 20. Entonces regresó a la casa de su padre cuando todavía estaba lejos su padre. Movido a misericordia, corrió hacia él, lleno de amor, y lo recibió con brazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo. Pero antes que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístalo, póngale en anillo y también póngale sandalias. Y esto es lo mismo, que Dios le dice a Israel, y esto lo vimos en el capítulo 1, verso 10, que dice, y sucederá que donde se les haya dicho a ellos, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá, vosotros sois hijos del Dios vivo. A ese el Señor va a decir, pronto, traigan la mejor ropa, vístalo, pónganle anillo, pónganle sandalia. Pero la pregunta es, ¿a quién Dios le va a decir estas lindas palabras? ¿A quién Dios lo recibirá como el hijo pródigo? ¿A quién? Sí, muy bien, a los arrepentidos, los que vuelven a casa, los que regresan al Padre reconociendo su bajeza espiritual, los que reconocen que actuaron mal, como por ejemplo tenemos otro ahí en la Biblia que narra Jesús, el cobrador de impuestos, el publicano, que lo vemos ahí en Lucas capítulo 17. Este hombre dice que no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada al cielo. Mientras oraba, solo dice que golpeaba su pecho y otras versiones que dice que hería su pecho, en señal de dolor y arrepentimiento, mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Para ellos son estas palabras. Vosotros sois hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque este es mi hijo, dice el Señor, que lo vamos a ver más adelante, que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Entonces, queridas hermanas, cualquiera que haya sido la necesidad que nos volvió al Padre o nos está volviendo al Padre, ha sido de gran bendición. Muchas regresamos a casa porque ya no pudimos más, por los muchos problemas que nos agobiaban. Problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas con la familia, problemas económicos, otras por causa de una enfermedad, otras porque perdieron a un ser amado, otras por un divorcio, otras volvieron al Señor porque por un hijo muy deseado, y otras por el hambre y la sed de la palabra. Pero cualquiera que haya sido el motivo que nos llevó de vuelta a casa como el hijo pródigo, esas pruebas fueron nuestra mayor bendición, porque aquí en los brazos del Padre, ¿sí? Aquí hemos sido sanadas, hemos sido consoladas, o estamos siendo sanadas, o estamos siendo consoladas con sus promesas, que son como beso de su boca. Entonces, bendita necesidad que nos volvió a casa, que nos volvió a nuestra identidad, que nos volvió a nuestra fe, que nos volvió a nuestra herencia, que nos volvió a nuestras fiestas solemnes. Y ahora podemos disfrutar de los abrazos y los besos del Padre, como hay una alabanza que la canta Marcos Brunet, que dice, sí, esta alabanza es muy linda, que toca muchísimo mi corazón, que dice, bésame con besos de tu boca, quiero estar sentada en tu regazo, te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración.
ven, disfruta de mi adoración. Qué hermoso, ¿verdad? qué hermoso que el Padre ahora nos esté consolando. Cualquiera que haya sido nuestra situación, cualquiera que haya sido el problema, bendito problema, bendita prueba que nos ha regresado a casa. Continuamos leyendo, porque en esta parábola el hijo pródigo, perdón, el hijo mayor no se encontraba en casa. Y dice así el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido buen y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ya no eras hermano, ya no eras hermano, que ha consumido tus bienes con ramera, y esto lo podemos ver nosotros también en el versículo 1 que estamos estudiando, el capítulo 9. Pues has fornicado cuando le dice el Señor, por medio de Oseas, apartando de tu Dios, amaste salario de ramero. Has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Como vemos nosotros, aquí conocemos el corazón del Padre. Aquí podemos ver el corazón de un Padre amoroso, de un Padre que ama a los pecadores, pero a los pecadores arrepentidos, que está a la espera de ese hijo, de esa hija, que se vuelva a él en arrepentimiento. Por eso Juan 3:16 es un versículo tan lindo, tan hermoso, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el corazón del Padre, de un Padre amoroso. En cambio, aquí vemos en el corazón del hijo mayor, ¿sí? Podemos ver la naturaleza humana, rencorosa, llena de resentimientos, llena de odio, llena de amargura, dispuesto a juzgar y a condenar. Pero el Señor nos muestra que a través del perdón es que hay gozo, que hay fiesta. Es a través del perdón. Es este nivel de amor que el Padre nos llama a amar y a perdonar. Ahora bien, es importante entender que necesitamos cambiar. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas familias enemistadas, odiándose unas a otras. Dolorosamente vemos casos de hijas enemigas con la madre, enemigas con el padre, hijos enemigos con sus padres, padres enemigos con sus hijos, madres enemigas con sus hijos, hermanos que se odian. Y todas esas actitudes lo que va a producir es muerte. Jesús dijo que si nosotros no perdonamos las ofensas de otros, también el Padre no nos va a perdonar a nosotros. Pero si perdonamos a los que nos ofenden, entonces Él también nos va a perdonar. Entonces, a este nivel de amor es que el Padre nos llama a perdonar. Un nivel de amor que todo lo perdona, todo lo cree, todo lo soporta. Ese nivel de amor. Y aquí hay una pregunta que queda para cada una de nosotras. ¿Estamos amando y perdonando como el Padre nos llama a hacerlo? Hagamos, pues, queridas hermanas, que el gozo del Señor crezca en nuestro corazón.
Porque podemos ver que cuando regresa el Hijo, hay gozo en el corazón del Padre y hay fiestas. ¿Por qué? Porque el Padre perdonó y amó a ese Hijo. Nosotros somos llamadas a perdonar a nuestros hijos, perdonar al que nos ofende, cualquiera que sea. Porque cuando perdonamos hay gozo, hay fiesta. Aunque nuestro corazón esté herido, debemos perdonar para que el gozo del Señor crezca en nuestro interior y pues nuestras heridas sean sanadas, porque solamente perdonando es que pueden ser sanadas nuestras heridas. Si no perdonamos, la herida siempre está sangrando. Pero cuando llega el perdón, también llega juntamente la sanidad. Entonces podemos disfrutar de esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, de ese gozo del Señor que solamente Él se lo da a aquellos que guardan su palabra. Continuamos. El versículo 4 dice, no harán libaciones al Señor y sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará en la casa del Señor. Ahora bien, aquí la palabra libaciones, en el Strong 5228, dice que es derramar, es vaciar, ungir, verter. Y también aquí podemos ver en esta imagen que trae aquí una imagen de libación. Y podemos ver también, ¿sí? En Números capítulo 28, verso 14, que dice, las libaciones serán la orden que mandaba el Señor, las instrucciones. Las siguientes, con cada novillo presentarás 2 litros de vino. Con el carnero, 1 litro y 1/4 de vino con cada cordero. 1 litro de vino. Este es el holocausto que debe presentarse durante todo el año. Entonces las libaciones tenían lugar cuando una vez ofrecido el sacrificio, se derramaba un poco de vino encima del sacrificio. Ahora bien, este versículo también nos habla del pueblo comiendo comida inmunda. Sigue hablando. Todos los que coman de él serán inmundos. ¿Cómo podría, y esto hay que pensarlo, cómo podría el pueblo, ¿sí? Dar gracias a Dios comiendo lo que Él ordenó no comer? ¿Qué estaban comiendo ellos? Estaban comiendo cerdos, a lo mejor estaban comiendo langosta, camarones. ¿Cómo podían ellos decirle, Señor, gracias por estos alimentos? ¿Cómo podían ellos? Así éramos nosotros. Y dábamos gracias a Dios. Pero ¿qué dice el Señor? Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará a la presencia del Señor. O sea, no va a recibir las gracias. ¿Sí? Pablo aquí nos habla claramente de que debe ser nuestro espíritu para cualquier cosa que hagamos durante el día. Lo vemos en Corintios. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. O sea, yo como para la gloria del Señor. Como lo que me manda a comer Él. Antes estábamos perdidos, nosotros por eso es que antes estábamos perdidos. Estábamos como el hijo pródigo comiendo la comida de los cerdos. Pero ahora el Señor nos está volviendo a casa. Por eso es que es muy importante leer Levítico 11 y saber qué alimentos comer y qué alimento no comer, qué alimento es kosher y qué alimento no lo es. ¿Sí? Entonces, porque todo lo que yo lo como para darle gracias a Dios y darle la gloria. Porque así lo dice el apóstol Pablo. Todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que comamos y bebamos, que sea para glorificar el nombre de nuestro Señor, porque ese es el propósito. Entonces, como podemos ver, amadas hermanas, Israel perdió todo el conocimiento en cuanto a su relación con el Eterno y termina preguntando en el versículo 5 diciendo, ¿qué haréis en el día de la solemnidad? En el día de la fiesta del Señor, ¿qué haréis? ¿Qué dicen ustedes, amadas hermanas? ¿Qué haréis? Sí, es volvernos al Señor. Volver al Señor implica, ¿sí? Volver a reaprender todas las ordenanzas que por generaciones se han perdido. Volver a la Torá. Es decir, el reino del norte representa a todos los gentiles.
que estamos regresando al pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es volver a reaprender. Por eso, amadas hermanas, yo las felicito a ustedes, que estén sentaditas ahí, escuchando la palabra del Señor, escuchando sus instrucciones, porque tenemos que volver a reaprender. Tenemos que volver al principio, tenemos que volver al inicio. Yo recuerdo que cuando comencé a entender este camino, yo lo que había aprendido se me quedó, se me nubló. Y doy gracias a Dios porque me trajo a su camino. Porque yo también estaba como los demás. Pero me trajo a su camino y me reinició desde el principio, me volvió a programar. Y eso es lo maravilloso de Dios, que como el hijo pródigo no nos echa fuera, sino que nos acoge. Y como ese Padre amoroso, vuelve a hablarnos al corazón. Por esa razón, es que este camino para muchos parece una cosa extraña. Y lo podemos ver. Y para muchos les parece locura. A mí me parece este camino locura. ¿Por qué? Porque han rechazado la Torah. Es por esta razón que no entienden que la Biblia es un solo plano, una sola profecía. No hay otra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es uno solo. Ahí encontramos los escritos de Moisés, encontramos estudios de los jueces, los escritos de los salmistas, de los profetas, y bueno, encontramos todo, pero todo es un solo plano. Pero para muchos les es difícil entenderlo, como para mí se me fue difícil entenderlo en un tiempo, tan difícil que yo lloraba. Lloraba porque no lo podía entender, ahora lloro, como dicen los hermanos Sevinita, lloro de alegría, porque estoy entendiendo, junto a ustedes estoy entendiendo, junto a ustedes yo estoy aprendiendo. Por eso siempre recalco en cada encuentro que tenemos, mujeres de oración, ustedes son mi gran bendición, porque junto a ustedes estoy aprendiendo algo que me fue quitado y que ahora el Señor me lo ha devuelto por su misericordia y por su gracia. Para muchos, como les decía, les es difícil entenderlo y para muchos, hasta el grado así como, bueno, vuelvo a repetir lo mío, hasta se enojan cuando escuchan las instrucciones de Dios porque les parece cosas extrañas, porque para los que no conocen este camino, de verdad es cosa extraña. Para mí era cosa extraña. La fiesta del Señor parece locura y es verdad. Yo decía, ¿cómo es esto? Y se burlan de nosotras con palabras hirientes, como dijo el apóstol Pedro. Y estoy esperando así que si alguna hermana está ahorita pasando por estos procesos, tranquila, amada hermana. Dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Así que nosotros no nos sorprendamos, sino que sigamos confiando en el Señor. Versículo 6 dice, ¿por qué aquí se fueron ellos a causa de destrucción? Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espinos crecerá en sus moradas. A causa de la destrucción, para escapar de la destrucción o de la devastación de su país, dice que Egipto los va a recoger. Volvamos a recordar que Egipto significa pecado, significa esclavitud, y Menfis los enterrará. Y vamos a ver, porque esto sí me llamó mucho la atención, Menfis, yo no sabía qué cosa era Menfis, Menfis es una ciudad. Y bueno, aquí le traje más o menos esta imagen de la ciudad de Menfis en aquel tiempo, en los tiempos de apogeo de la ciudad de Menfis. Dice que fue fundada en el año 3100 a.C. Durante sus más de 3000 años de historia, Menfis fue un importante centro político y religioso, donde se veneraba al dios Plat, además de ser ciudad de coronación de los faraones. En el Imperio Medio, Menfis era conocida era conocida como la balanza de las dos tierras, por ser el lugar más importante del país y está ubicado entre el Alto y el Bajo Egipto. Se piensa que fue la ciudad más poblada del mundo hasta el año 2250 a.C.
en el año pues 2240, fue sustituida por Tebas, que es la actual Luxor, que la sustituyó como capital de Egipto. Y pasaron los siglos y en el año 331 a.C., con la fundación de Alejandría, comenzó a perder importancia esta ciudad de Tebas. Y quedó pues reducida en nada en el año 641, dice que quedó abandonada. Entonces podemos ver que Efraín, en lugar de volver a Palestina, la tierra de Canaán, dice que morirían en Egipto. Y dice que Menfis lo enterrar porque Menfis los enterraría. Menfis era un escombro, una ciudad, o sea, era una ciudad de escombros, que la consideramos como escombro de los muertos. Y volvemos, dice que Egipto recordará y los entregará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. ¿Qué es la ortiga? La ortiga significa desolación. Como dice Isaías en el capítulo 34, verso 13. Los espinos invadirán sus palacios. En sus fuertes crecerá la ortiga y el cardo. Las ruinas serán guarida de los chacales. Se convertirán en hogar de los búhos. Es decir, Efraín amó la recompensa, la riqueza, más que la recompensa del Señor, que los favores de Dios. Y termina, ¿cómo? Termina siendo, termina pues enterrada enterrados pues en esta ciudad que eran, podemos decir, un escombros de Menfis, y ahora pues lo deseable de él, que era su plata, iba a ser como la ortiga, o sea, todo lo que él había conquistado, como la ortiga, donde vemos, dice que las ruinas serán guaridas de los chacales, y se convertirán en hogar de búhos. Es decir, nadie puede tener la expectativa de habitar en la tierra del Señor si no está sujeto a sus leyes. Nadie. Ahora bien, cuando disfrutamos de los medios de la gracia de Dios, amadas hermanas, debemos considerar esta pregunta. Cada una de nosotras debemos considerar esta pregunta. ¿Qué haríamos si nos fueran quitado el gozo y la alegría? ¿Qué haría usted si se le fuera quitado el gozo y la alegría del Señor? Que su vida fuera una ruina completa. Y si nos vamos un poquito más pensando, pues, en los tiempos apocalípticos, cuando dice nuestro amado Mesías que la gente es malvada, los que no recapacitaron, los que no se volvieron a Él, los que no se arrepintieron, van a gritar que las piedras se lo traguen. A las piedras decir, piedras, tráguenlo, tápenlo. Y a mí siempre me ha impactado el corazón del rey David y el Salmo 51 es para mí un salmo muy importante. Porque David, después de haber pecado con Betsabé, de haber dado muerte a Urías, esposo de Betsabé, David pudo experimentar profundamente la soledad. Porque David era un hombre consagrado al Señor, un hombre que tenía una intimidad muy profunda con el Señor, pero luego vemos que el pecado, como que el Señor lo perdonó, pero él no se sentía bien. Él sentía que le faltaba el gozo de la salvación. Y el versículo del 8 al 12 podemos leer un poquito, podemos conocer un poquito el corazón del rey David, que dice, verso 8, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me aleje de tu presencia. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Esa debe ser nuestra oración continua. Siempre debemos estar pidiendo al Señor que nos ayude y que nunca nos quite el gozo, la alegría de su presencia. Porque qué doloroso sería que el Señor nos quitara su voz por ser desobedientes, por amar la riqueza de este mundo, por asociarnos con las naciones, por no buscar su presencia y alejarnos del Dios vivo. Verso 7, y aquí vamos terminando este primer estudio, dice, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. La palabra retribución
Según el Strong dice, 79-76, que es retorno, paga, recompensa, retribución. ¿Por qué? Porque el castigo está en camino. Todo pecado tiene sus consecuencias. Y Dios no va a dejar al culpable sin el castigo. Cuando conocemos lo malo y lo hacemos, el castigo es aún mayor. Porque ellos, Israel, ¿sí? Sabían lo que el profeta le estaba diciendo, ellos sabían, pero ya hasta pensaban que ya había pasado lo peor, porque así muchas veces el pecado te ciega, no, ya pasó lo peor. Entonces, como ellos pensaban que había pasado lo peor, ellos no se quisieron arrepentir. No era porque no conocían el mandamiento, ellos conocían el mandamiento. No quisieron obedecer. Ellos desecharon el mandamiento, olvidaron la ley del Señor. Y por eso es que el Señor ahí en Oseas 4:7 dice, yo también me olvidaré de ustedes, me olvidaré de sus hijos, me olvidaré de ustedes, porque ustedes se olvidaron de mí. Y empezaron a escuchar, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a escuchar profetas falsos, profetas que le hablaran de prosperidad, de esos que de los que nos advierte el apóstol Pedro, que nos cuidemos de esos falsos profetas, que engañan al pueblo con falsas profecías, hablándoles con palabras lisonjeras, de la famosa, por ejemplo, prosperidad como vemos hoy en día, y la gracia, que cubre todo lo malo que la gente hace, y que a lo bueno le llaman malo. No, es malo eso. Y a lo malo le llaman bueno. Pero no es así. No es así. Los verdaderos profetas, amados hermanas, amadas y queridas hermanas, nunca anuncian paz en medio del pecado, sino destrucción. Como en el caso, por ejemplo, de Hechos, lo podemos ver ahí, un tal profeta Ágabo le profetizó a Pablo y le dijo, y esto lo vemos en Hechos capítulo 21, verso 10, que le dijo, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendiendo de Judea, un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en sus manos a los gentiles. El apóstol Juan recibe también un mensaje de parte del Mesías resucitado para las 7 iglesias. Y esto es tremendo, por ejemplo, cuando lo que le dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la Pérgamo, a la de Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la otra es la Odisea. Estas iglesias no recibieron un mensaje bonito, que mensaje de prosperidad, que mensaje que todo te va a ir bien, que todo está bien. No, estas iglesias recibieron duras reprendidas. La reprensión fue fuerte. Los mensajes traían fuerte advertencia para el pueblo. Y a la iglesia, por ejemplo, a Esmirna, que a mí me impacta mucho la iglesia de Esmirna, le dijo que iba a padecer grandemente. Y lo que le dice, por ejemplo, a la iglesia de la Odisea, a la gente que esa iglesia era la más rica de todas, gente de la élite, de la burocracia, leamos un poquito lo que le dice a esta iglesia, porque es muy importante que nosotros escuchemos bien lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Dice Apocalipsis 2:15, lo vamos a leer hasta el 19, dice esta iglesia, la Odisea, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que eres el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenza y desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. El mundo nos cega, nos quita la visión. Verso 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Estos son los mensajes
de los verdaderos profetas, cuando ven el pecado, entonces lo confrontan. No le dicen, no, que todo está bien. No, no, no. Si estás rico, tienes una linda iglesia, eres muy bendecido en tu hogar, tus negocios prosperan, aunque andes metido en negocios ilícitos. ¿Mm? Y llevan las palabras. También vemos que Dios también a los que sufren, a los que están pasando por momentos difíciles, también les lleva palabra de fortaleza, como lo vemos en el mensaje que le lleva a la iglesia de Esmirna. Y es muy lindo ese mensaje de la iglesia de Esmirna. Y para todas las hermanas, mujeres aquí que están pasando momentos duros, difíciles con su familia, que están atravesando el desierto por su fe, que están pasando momentos duros por causa de los problemas, qué sé yo, de enfermedad, qué sé yo, con el esposo, con los hijos, con los padres. A estas hermanas que están padeciendo, el Señor les dice, yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son una congregación de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, Silvia. Y todas las mujeres aquí, Sevinita, bueno, todas las mujeres, Lucindita, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes. Es decir, las pruebas continúan para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. Estos son los mensajes enviados por Dios. ¿Estás pasando por una prueba? ¿Estás pasando por aflicción? Recuerda, recuerda, tú estás en el proceso, pero estás para tomar lo que el Señor tiene para tu vida, oro refinado. Y el Señor dice, mantente firme hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. Los que son enviados por Dios, amadas hermanas, y viendo el pecado, nunca hablan de paz. Pero los que no son enviados por Dios, ven el pecado y dicen paz, 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 paz. A todos, paz, todo está bien. Ven el pecado, todo está bien. Esos no son enviados por el Señor. Son, como dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, falsos profetas. Es por esta razón, queridas hermanas, que necesitamos estudiar la palabra de Dios para examinarnos y saber en qué bando estamos, cómo estamos. Es importante que nos examinemos. Y vinieron los días de la visitación, vinieron los días de la paga. Aquí traje yo una versión de la Biblia Oso que me pareció muy linda, ¿sí? Para terminar este primer tiempo de estudio. Dice, vinieron los días de la visitación, vinieron los días de paga. Lo conocerá Israel. Loco es el profeta, loco es el varón espiritual, a causa de la multitud de tu maldad y gran odio. Aquí, así que aquí hay una palabra que el Señor nos da para aquel que lleva esta palabra, este mensaje de Dios, sin levadura, sino que lo dice tal como está aquí escrito. Porque solamente así nosotros podemos ser restaurados. Solamente así, oyendo lo que el Señor dice en su palabra, es que podemos nosotros alinear nuestra vida. Porque el Señor es el que habla y Él infundirá temor en nuestro corazón, ese temor de apartarnos de lo malo. Y cuando lo estemos predicando, recordemos que esto dirán los que no conocen al Señor. Ese era el extraviado, que también lo fuimos nosotras en nuestro tiempo. Loco es el profeta, loco es el varón espiritual. Así que no te sorprendas cuando lleves una palabra de advertencia a alguien que, que te digan, bueno, estás equivocada, pueden llamar, por ejemplo, loca, estás mal, estás loca, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no aman la reprensión, todo lo contrario, ellos aman la comodidad. No les interesa buscar de Dios, porque ellos aman el confort. Y ellos quieren predicadores que los adulen, que endulcen sus oídos con palabras de prosperidad, palabras bonitas, que todo te va a ir bien, todo te va a ir bien. Pero si escuchan un verdadero mensaje de Dios en los cuales le dicen, deja el pecado, te van a venir tiempos difíciles. Entonces esa gente se te va a decir, ah, no, no, eres fanática, de verdad que estás mal. ¿Por qué? Porque esto que estoy haciendo, todo el mundo lo hace y no le pasa nada.
Así dice la gente del mundo. Todo el mundo lo hace, pero tú no eres todo el mundo, ni yo soy todo el mundo. Por lo tanto, debemos ser corregidas y cuando prediquemos recordemos esto. Recordemos que ya el Señor nos advirtió y que tenemos que tener paciencia. Sembrar esta palabra es un llamado para nosotras. El crecimiento lo da el Señor. Entonces, continuamos. Continuamos con, y esto me gusta mucho, con Apocalipsis. Para cada una de ustedes. Para cada una de ustedes, mujer de oración. Apocalipsis 7, capítulo 3, verso 5 dice, el que venciera la promesa que nos da a nosotros para continuar firme en esta palabra. Cualquiera que sea el proceso, cualquiera que sea la prueba, ¿sí? Continúa firme. Porque dice el Señor, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré tu nombre, dice el Señor del libro de la vida. Y confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y verso 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. No te canses, desea hacer el bien. No te canses de escuchar la voz del Señor. No te canses de corregir tu caminar. Esto a mí me ha hablado muchísimo el Señor. Este capítulo ha sido más que para ustedes, ha sido para mí, porque yo busco la santidad del Señor y me doy cuenta que cada día como que estoy peor. Cada vez que veo más la palabra del Señor, veo que estoy mal y que hay mucho que sacar de mí. Así que, queridas mujeres de oración, mi consejo es pelea tu buena batalla. No te canses de hacer el bien, que al final recibirás tu corona como recompensa. Sigue examinando tus actitudes a través de la palabra de Dios porque es la única que nos puede mostrar cómo estamos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ella es un espejo. A través de ella nos vamos a poder ver en cada segundo de nuestras vidas, pero si la examinamos. Y pregúntete siempre, cuando estés escuchando la palabra del Señor, cuando estés escuchando un estudio, cuando estés leyendo la palabra, cuando estés orando, estas preguntas que quedan aquí. ¿Me está hablando Dios a través de este estudio? ¿Me está hablando Dios a través del libro de Oseas? ¿Hay algo que necesito cambiar? ¿Hay algo que mi corazón se ha negado a ver? Hazte esa pregunta. Y sigue orando. Tienes el mejor legado. El mejor legado es orar. Y el apóstol Pablo dijo que no nos cansemos de orar, que oremos sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios, que la esposa ore por el esposo, que la madre ore por sus hijos, que los hijos oren por sus padres, que los hermanos oren por sus hermanos. Esta es la voluntad del Señor, que permanezcamos en oración. Así que, amadas hermanas, hasta aquí llega este estudio, la primera parte de Oseas capítulo 9, versículos del 1 al 7. Así que vamos a orar por esa palabra, ¿sí? Oramos. Amado Señor, te damos las gracias una vez más por tu palabra, por esa palabra que trasciende, Señor, nuestros cimientos, que nos abre los ojos espirituales para poder ver, Padre amado, y poder oír, Señor, Padre, lo que tú nos está hablando a través del profeta Oseas en este capítulo 9. Gracias, Señor. Ayúdanos a examinarnos, Padre. Ayúdanos a retener, Padre, lo bueno. Cambia nuestro corazón si te es posible, como dijo el rey David. Danos un corazón puro y si te es posible, danos un nuevo corazón. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos ser mujeres, esposas, madres, hijas, hermanas, virtuosas, Señor. Queremos, Señor, llevar este legado, Padre amado, de tu buena voluntad a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, Señor, especialmente a nuestra familia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en tu palabra, Padre. Ayúdanos a enfocarnos en el reino de Dios y no en las cosas de este mundo. Ayúdanos, Padre amado, para que, Señor, vivamos una vida, Señor, llena de gozo y de paz a tu lado. Que de Israel aprendamos, Padre, cómo Padre amado vivió las consecuencias de sus malas decisiones. Y que, Padre amado, ahora, oh Dios, porque nosotros seguimos esa misma línea, seguimos la misma línea, pero tú nos has alcanzado. Tu gracia nos ha alcanzado. Tu misericordia, Padre, nos ha abrazado.
Y aquí estamos para este grupo de mujeres. Yo te ruego que las bendigas, a cada una de ellas, que las fortalezcas, que las establezca, Padre, que las reafirme en tu camino, Señor. A las que están aquí, a las que han de escuchar este estudio, reafírmalas, Señor, porque tú tienes propósitos grandes con cada una de ellas, como con mi vida, Señor. Permítenos alcanzar, Padre, la meta por la cual, Padre, fuimos enviadas a este mundo. Permítenos, Señor, cristalizar, Padre, lo que tú has escrito en el libro de la vida de nosotras para tu gloria, para tu honra, Señor, y para gozo y alegría perpetua nuestra. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia y gracias por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Yeshua y por sus méritos te damos las gracias. Amén, amén y amén.